Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. ¿Qué realmente hace que una iglesia sea saludable? ¿Será su estructura? ¿Será una iglesia que hace muchas misiones y sostiene a muchos misioneros? ¿Tendrá algo que decir al respecto la palabra de Dios? Bienvenidos a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Hoy, el autobús bíblico nos ha traído al capítulo 3, iniciando en el versículo 16, y nuestro maestro Samuel Montoya traerá las respuestas a muchas de nuestras preguntas en el día de hoy. Antes de iniciar, quiero compartir con ustedes este testimonio que recibimos de Antonio en El Salvador, que nos comenta: tengo más de 35 años de escuchar los estudios de la palabra de Dios y cada vez que los escucho, aprendo y me doy cuenta de que nada sé y que necesito cada día de Dios y su palabra. Benditos sean, hermanos, por no desmayar en la tarea de predicar la palabra de Dios. Muchas gracias, Antonio, por compartir con nosotros tu testimonio y por tu fidelidad, estando con nosotros durante 35 años. Es nuestro deseo que Dios nos permita seguir llevando la palabra entera al mundo entero. Gracias por ser parte de nuestra familia en el autobús bíblico. Iniciamos nuestro tiempo de estudio en oración. Padre eterno, qué bueno es escuchar que cada día nuestros oyentes son edificados por estudiar tu palabra. Te pedimos que nos des la disposición que tiene Antonio de aprender y darnos cuenta de que necesitamos cada día de ti y de tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, porque estamos iniciando nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por este libro de Apocalipsis, y al volver hoy a esta carta a la iglesia de la Odisea, vemos que el Señor Jesús no tiene ninguna palabra de encomio para con esta iglesia. Todo se condena aquí. Aún las obras que ellos hacen no son buenas obras, son malas obras, y la iglesia, dice el Señor, ni era fría ni era caliente. Eso tenía un antecedente y un significado local en aquel día. En Tiatira, ellos se encontraban en un lugar como una planicie, digamos, aunque es una zona montañosa, pero se encuentra en un gran valle. Las montañas frigias se encuentran en la distancia hacia el oriente y están a las puertas de Frigia. Y la Odisea y Colosas se encuentran en una localidad bastante fuera de lo común. Ahora, entre la Odisea y yendo hacia las montañas frigias, se encuentra en un valle un gran templo. Era un templo de Anatolia, de un dios hombre frigio llamado Coru. Este era un dios primitivo en esa zona, pero el templo que fue construido allí era el centro mismo de toda la sociedad. También lo era de la administración y del comercio y de la religión. Existía allí una religión muy primitiva y también tenía un gran mercado donde iban los extranjeros. Allí iba gente de todas partes. Llegaban a ese lugar y llevaban a cabo sus negocios en ese mercado. Es algo a lo cual están acostumbradas estas personas. Nos imaginamos que ese gran mercado que existe hoy en Estambul es algo muy similar a eso. Ahora, ese también era un lugar donde tenían un gran colegio de medicina, y debemos repetir que esto era algo muy primitivo y muy pagano. Aquí es donde ellos desarrollaron lo que se conocía en Roma como el polvo frigio. Eso era para los oídos y para los ojos. Ellos utilizaban esa materia química que tomaban de las montañas de ese lugar, donde el terreno era algo fuera de lo común, y lo mezclaban con nardo, y se vendía por todo el Imperio Romano. Y este lugar era un lugar donde había mucha riqueza y se conocía como tal. Ya que ellos estaban ubicados en el valle, tenían dificultades en obtener agua.
Cuando uno visita esas ruinas, puede mirar al sur esas montañas frigias, y algunas de ellas son bastante elevadas. En el mes de junio aún se puede ver montañas con nieve en su cumbre. Los habitantes de la Odisea, pues, construyeron un acueducto para bajar de la montaña esa agua fría y utilizarla en la ciudad. Ahora, cuando esa agua salía de la montaña, por supuesto, era un agua sumamente fría. Pero cuando llegaba a la Odisea, ya era agua tibia. Y el agua tibia no es algo muy bueno que digamos. Ahora, en el valle donde un afluente se une con el río Meandro, hay una zona de aguas termales, y estas aguas son tan calientes que producen vapor, el cual está siendo utilizado en el presente. Y se nos informa que se va a utilizar más y más, y esta es el agua más caliente que uno se puede imaginar. Mucho de eso es sencillamente vapor. Ahora, cuando esta gente sacaba esta agua caliente y la llevaba hasta la ciudad de la Odisea, para el tiempo que llegaba allí, pues ya no era agua caliente, sino que era agua tibia. De modo que, cuando el Señor le dice a esta iglesia de la Odisea que ni eres frío ni caliente, ellos sabían exactamente de lo que Él estaba hablando. Ellos eran tibios y habían estado bebiendo agua tibia por mucho tiempo. El agua que venía de las montañas, cuando salía de allí, era muy fría, y el agua que venía de las termas del río Meandro era muy caliente, pero cuando llegaba a la ciudad, no era ni fría ni caliente, sino que era agua tibia para ellos, y era algo que enfermaba de veras. Y el agua tibia enferma aún hoy. Es necesario poner un poquito de hielo en el agua, o lo bebe como agua caliente. Pero agua tibia no es algo bueno. Y el Señor Jesucristo dijo que esta iglesia no era ni fría ni caliente. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una iglesia fría era en realidad una iglesia que lo había negado todo. Se había entrado al formalismo, estaba funcionando en oposición a la palabra de Dios y al Evangelio de Cristo. Uno encuentra esto en el liberalismo del presente. Ellos se encuentran en una posición de activa oposición al Evangelio del Señor Jesucristo. Luego tenemos la iglesia caliente. Esto nos habla de aquellos que sienten una pasión espiritual ferviente. Era como esos creyentes de Éfeso, que estaban apartándose de su primer amor. El Espíritu de Dios les había llevado a una posición muy elevada en su relación personal con Cristo. Pero esta iglesia tampoco era caliente, ni era fría. Era sencillamente tibia. Y entre esas posiciones de la caliente y la fría tenemos esta fe tibia. Diríamos nosotros que este es el cuadro de muchas, pero muchas iglesias en el día de hoy. Muchas grandes denominaciones que se han apartado de la fe y muchas iglesias en estas denominaciones y fuera de ellas tratan de mantener una posición media. No quieren salir abiertamente en apoyo de la palabra de Dios y de las grandes doctrinas de la fe cristiana, pero al mismo tiempo no quieren ser conocidas como iglesias liberales. Hay otros que gustan de andar bien con ambos lados. Conocemos a ciertas personas que hacen esto. Algunos son lo que llamaríamos extremistas en ambas direcciones. Algunos han llegado a ser fundamentalistas en extremo. Otros han llegado a ser liberales en extremo. Y hay muchos que tratan de estar en los dos lados de la corriente, y esa es una condición que es prácticamente imposible. Y esto es lo que hace que el Señor Jesucristo diga que le enferma. Y dice francamente aquí, te vomitaré de mi boca. A nuestro juicio, este es el andar en medio del camino, tomar una posición hipócrita, teniendo un nombre de que viven, pero están muertos, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. A estos, dice la Escritura, evita. Y el protestantismo en realidad piensa que cree todas estas grandes doctrinas y los credos de las grandes iglesias son credos maravillosos. La confesión de fe de Westminster, repudiada en su gran mayoría por la iglesia que lo creó, también es algo maravilloso. Y hay otras confesiones de estas otras iglesias, tienen credos maravillosos. Bueno, ¿quién les está siguiendo? ¿Quién les cree en el presente? Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Tienen un nombre de que están vivos, pero están muertos en realidad. No son ni fríos ni calientes. Son tibios. Este es un cuadro terrible el que se nos presenta. Luego en el versículo 17 de este capítulo 3 de Apocalipsis leemos, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad,
y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, la ciudad de la Odisea era una ciudad rica. Suponemos que las ciudades de la Odisea y de Sardis eran probablemente dos ciudades muy ricas, quizás las más ricas de toda esa zona en particular en ese tiempo. Y el Señor dice aquí, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Ellos pensaban que el dinero era la respuesta a cualquier problema de la vida. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, esa fue la suposición en la que operó el gobierno norteamericano, y comenzó a utilizar el dinero en todo el mundo, como si estuvieran comprando amigos para hacer la paz, para arreglar los problemas del mundo. Sin embargo, esto no sucede así, amigo oyente. El dinero no soluciona todos los problemas que tiene el mundo, porque las riquezas nunca resuelven nada. Esta iglesia en la Odisea trató eso, probó eso. Yo soy rico, dijo, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esta iglesia se jactaba de sus posesiones materiales. En cambio, la iglesia en Esmirna era pobre en cosas materiales. Usted recuerda que el Señor les elogió por eso. Era una iglesia de gente pobre, débiles y menospreciados por el mundo. No había muchos ricos y nobles en esa iglesia primitiva. El apóstol Pablo dice en su primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 26, Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. La iglesia del día de hoy se jacta de su gran membresía, de la gente prominente que tiene, de las grandes reuniones, de su dar generoso y de sus edificios adornados. De esto es que nos jactamos en el presente. Permítanos citar aquí parte de un artículo que apareció hace ya muchos años en la revista que publica mensualmente el Instituto Bíblico Moody, escrito por el señor Peirce. Y este hombre dice, un crecimiento nominal en la membresía de un 20% de nuestra población en el año 1884 a un 35% de la población en el año 1959, y eso fue lo máximo, digamos de paso, 61 millones de miembros de iglesias, indican la posibilidad de una iglesia llena de enardecimiento para con Dios. Hay otras indicaciones, una riqueza más allá de los sueños más atrevidos de nuestros antepasados, una entrada de $5,000 millones en 1959, un programa de construcción donde se gastará $800 millones en nuevas iglesias, reuniones de evangelismo en masa a las cuales asisten cientos de miles de personas, y otros usos de comunicaciones masivas como radio y literatura están aumentando constantemente. Y luego sigue diciendo, la riqueza mundana es la regla establecida por la iglesia moderna. Los valores espirituales se han perdido de vista o se ignoran completamente. La iglesia no es solo rica en cuanto a posesiones terrenales, sino que está en el negocio de acumular riquezas. Se le dice a la gente que haga sus testamentos en favor de algunas organizaciones cristianas, de algunos programas radiales u otras obras que profesan ser cristianas y que son operadas como elementos promocionales para levantar dinero que provee un cuidado muy lujoso de aquellos promotores. Hasta aquí la cita del señor Peirce. Amigo oyente, usted debería tener cuidado de ver a dónde va a parar su dinero cuando lo entrega para una obra así llamada cristiana. Debe cerciorarse de que lo que usted deja en su testamento va a ser utilizado para obras verdaderamente cristianas, y esperamos que así lo haga. Pero tiene que estar seguro que después que usted haya desaparecido, ese dinero se utilice en la forma en que usted designó que se utilizara. Debemos decir que en el lado espiritual del libro mayor, la cuenta de la iglesia de la Odisea era algo lamentable. Esto es peor que cualquiera de las otras iglesias mencionadas aquí. Da lástima en realidad a causa de la pobreza espiritual que demuestra. Aquí no hay ningún estudio de la palabra de Dios, no hay amor a Cristo, no hay testimonio de una fe salvadora, y aún así es ciega a su verdadera condición. Le falta cubrirse con el vestido de justicia. Para ilustrar esto, amigo oyente, permítanos mencionar una carta que un pastor escribiera hace muchos años y la puso en su cartelera de anuncios. Está dirigida a Juana Ordinaria. Y en esta carta dice, querida Juana,
Te estoy escribiendo para ayudarte a que te despojes de ese sentimiento de inutilidad que se ha apoderado de ti. Muchas veces tú has dicho que no puedes ver cómo Cristo puede utilizarte, que tú no eres nadie en especial. La iglesia debe llevar en sí parte de la responsabilidad por haberte hecho sentir de la manera en que te sientes. Estoy pensando en la mentalidad de la iglesia de promover instancias de triunfo. Los periódicos de nuestra iglesia siempre cuentan la historia de Juan Dinero, de cómo éste utiliza su elevada posición para testificar por Cristo. Cuando la iglesia se reúne para algún banquete, siempre se tiene el testimonio de alguna estrella deportiva, de un atleta que se destaca y que tiene el respeto de sus compañeros y quien testifica por Cristo. Esto nos lleva a pensar que si uno no tiene esa influencia del estrellato o de una alta posición en los negocios, es preferible que uno no diga nada, que a nadie le interesa lo que Cristo ha hecho por ti. Nos hemos olvidado de la realidad elemental en cuanto al testimonio cristiano, algo que debería animarte. Dios ha elegido lo que el mundo llama insensato para avergonzar a los sabios. Él ha elegido a lo que el mundo llama débil para avergonzar a los fuertes. Él ha elegido las cosas que tienen poca fortaleza y poca reputación. Sí, aún las cosas que no tienen verdadera existencia, para desinflar las pretensiones de las cosas que son, para que ninguno pueda jactarse en la presencia de Dios. Cuando el Señor Jesús eligió a sus discípulos, Él no buscó a campeones olímpicos o a senadores romanos. Él eligió a gente sencilla como tú, algunos pescadores. Uno era un político extremista, otro era un publicano, un nadie en esa sociedad. Estos hombres trastornaron el mundo romano por amor a Cristo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Por medio de su popularidad? No tenían ninguna. Por su posición tampoco la tenían. Su poder estaba en el poder de Dios, por medio del Espíritu Santo. Juana, no te olvides de que nosotros necesitamos lo ordinario en las manos de Cristo para trastornar al mundo. Y hasta aquí esta carta convincente que un pastor enviara a Juana ordinaria, una creyente como muchas, que se consideran inútiles ante Dios por carecer de fama y poder. Y amigo oyente, a veces nosotros cantamos, el cimiento de la iglesia es Jesucristo su Señor. Ella es su nueva creación por agua y por la palabra. Del cielo Él bajó a buscarla para hacerla su esposa santa. Con su propia sangre la compró y por su vida Él murió. Aún así, es cierta esa inscripción en la Catedral de Lübeck, en Alemania, donde dice, me llamáis maestro y no me obedecéis. Me llamáis luz y no me veis. Me llamáis vida y no me deseáis. Me llamáis sabio y no me seguís. Me llamáis bueno y no me amáis. Me llamáis rico y no me pedís. Me llamáis eterno y no me buscáis. Me llamáis virtuoso y no confiáis en mí. Me llamáis noble y no me servís. Me llamáis poderoso y no me honráis. Me llamáis justo y no me teméis. Si yo, pues, os condeno, no me culpéis. Esta, amigo oyente, es la iglesia en la Odisea. Esta es la iglesia de la cual hablaba Stanley Hyde cuando dijo, la iglesia fracasa por no decirme que yo soy un pecador. La iglesia ha fracasado por no tratarme como una persona perdida. La iglesia ha fracasado por no ofrecerme la salvación que solamente hay en Cristo Jesús. La iglesia ha fracasado por no decirme de las terribles consecuencias del pecado, de la certidumbre del infierno, del hecho de que solamente Jesucristo puede salvar. Y luego él agregó lo siguiente, necesitamos saber más del juicio final y menos de la regla de oro, más de un Dios viviente y de un diablo viviente también, más de un cielo que ganar y de un infierno que evitar. La iglesia debe traerme no un mensaje de cultivación, sino un mensaje de renacimiento. Puede que yo le falle a esa iglesia, pero esa iglesia no me fallará a mí. Estamos viviendo en un mundo, en un período de la iglesia de la Odisea en el presente, y la iglesia está fracasando por no testificar en cuanto a la gracia salvadora de Dios. Luego, él dice a la iglesia en la Odisea, aquí en el versículo 18 de este capítulo 3 de Apocalipsis, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas.
Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esta es la sangre preciosa de Cristo. Y vestiduras blancas para vestirte. Esta es la justicia de Cristo. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y esto se refiere al Espíritu Santo que abre los ojos de los creyentes hoy. Y luego dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Este es su último mensaje a la iglesia. Él le dice que sea celosa, caliente, que se inflame por Dios. Él está ordenándole a esta iglesia a que olvide ese estado tibio y le dice, arrepiéntete. Esta iglesia necesita arrepentimiento más que ninguna de las otras. Y el arrepentimiento es para la iglesia hoy. Claro que uno no va a ser muy popular cuando le diga eso. De eso estamos seguros. Ya estamos a punto de concluir con este capítulo 3 de Apocalipsis en estos mensajes a las 7 iglesias. Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a ir con la iglesia al cielo. ¡Qué maravilloso será! Le invitamos, pues, a que nos acompañe. Mientras tanto, le sugerimos leer los versículos finales de este capítulo 3 de Apocalipsis, como también el capítulo 4 de este mismo libro, para estar mejor informado y a la vez preparado para el recorrido que haremos, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga abundantemente. Este fue definitivamente un buen tiempo en la palabra de Dios. Damos gracias al maestro Samuel Montoya por guiarnos y dirigirnos en el estudio bíblico de hoy. ¿Quiere usted volver a escuchar este programa o cualquier otro programa de la serie en Apocalipsis? Le invito a que visite a través de la Biblia.org/escuchar, donde encontrará enlaces directos para escuchar el programa. A través de la Biblia.org/escuchar. Durante este mes, le seguimos animando a obtener como parte de nuestros recursos del mes el librito Guía de Estudio de Apocalipsis. Este libro es un resumen de las enseñanzas del Dr. J. Vernon McGee que se escuchan aquí en el programa. Llegan al corazón de los pasajes bíblicos y tienen la intención de estimular su propio pensamiento, oración y estudio. Después de cada lección, se enumeran varias preguntas para su consideración personal o si está leyendo con un grupo para su discusión. Léalo con la Biblia abierta y el corazón dispuesto a profundizar a medida que el Señor le guíe a través de su palabra. Obtenga su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos. O si usted vive o tiene una dirección física en los Estados Unidos, puede llamarnos al 1-800-880-5339 y le enviaremos una copia impresa de este recurso. Les recuerdo que los recursos impresos solo están disponibles dentro del territorio de los Estados Unidos y que también, tanto los digitales como los recursos impresos, los ponemos a su disposición gracias a las ofrendas y donaciones de oyentes como usted, que son bendecidos y ministrados por este programa. Recuerde, encuentre todos los detalles en a través de la Biblia.org/recursos. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos, no espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la Biblia.org/notas, a través de la Biblia.org/notas.